Amigos, bienvenidos. El día de hoy voy a presentar el reto número 21 de este canal, el cual consiste en crear una lámpara en forma de candelabro, también llamada de estas lámparas colgantes en forma de araña, lámparas arañas. Eh, Estas al principio servían para portar velas, después fueron bombillas. Entonces, la idea que yo les presento pues es que sea una portaplantitas. Y obviamente como va a ser colgante, pues hay una buena opción para ver qué plantitas vamos a colocar ahí. Si tuvieran la maceta o la quieren comprar o la quieren crear con elementos nuevos o reciclados, pues excelente, lo pueden hacer. La cuestión es que podamos disfrutar de este proceso y que al final pues nos sirve de adorno al jardín y aparte pues que estamos reciclando. Entonces yo voy a utilizar elementos nuevos y reciclados, así como este. La idea es que aquí van a ir, estas serían mis patas aproximadamente. Me falta una, más o menos así. Y aquí es donde va a ir la plantita. Entonces yo la saqué de este. Este es un recipiente de cloro de 1 litro. Entonces lo que hice fue que corté esta parte y es la que se ve aquí. Entonces todavía me faltan algunos elementos que tengo que cortar, pero la idea es más o menos esa. Entonces ahorita voy a hacer los siguientes cortes y les muestro el avance. Así va, amigos. Entonces lo que hice fue que coloqué estas partes aquí y esto azul es pegamento porque la idea es que va a correr el agua acá. Entonces ya está. Solo falta colocar este aquí, este otro aquí y este que va a quedar aquí. Entonces este es donde se va a colgar. Entonces así es como se ve. Entonces la idea es que la caída de agua va a quedar aquí. No va a ser aquí ni de aquí, sino aquí. Porque lo que quiero es que la puedo colocar, por ejemplo, eh, debajo de alguna, digamos que la puedo colocar arriba de unas suculentas. Entonces, si yo tengo las caídas de agua aquí, cuando vaya a regar, serían 4 caídas que pueden afectarme las plantas. Entonces, al tener aquí, todo se centraliza aquí y lo puedo captar con un recipiente. De hecho, esa es la idea. Pero más adelante les voy a mostrar cómo va a quedar. Pero la idea es así. Así va. Entonces ahorita voy a esperar que se seque este pegamento y continuamos. Amigos, este es el resultado, así quedó. Miren, mi lámpara araña. Y la llaman así por los brazos, perdón, por las patas, que parece una araña. Entonces aquí están donde van a ir las plantitas. Aquí. Entonces, todo esto va a tener sustrato. Y aquí están los orificios de drenaje. Todo va a caer en el centro. Esto va a estar así. Entonces ahorita lo que me hace falta es pintar. Después colocar el sustrato. Como les digo, va a llegar todo aquí, hasta acá. Y ver qué plantita voy a colocar. Pero así quedó. Amigos, ya está terminada. Así quedó. Este es un, ay, creo que sería un gris metálico. Y así se ve. De hecho, voy a decirles, generalmente cuando ya tengo este tipo de macetas, antes de, de crear la maceta, generalmente ya tengo colores y qué planta va a ir, pero en este caso fue distinto. Entonces, casi siempre estamos de acuerdo con mi esposa.
pero hay momentos en los que necesito su consejo, humanamente hablando. Entonces el color eh, fue por ella y la planta que voy a colocar, que es una paraguayense. Esa es la que va a ir, entonces el diseño es de ella. Entonces así me quedó. Entonces ahorita voy a colocar el sustrato, la plantita y les muestro el resultado final. Amigos, así se ve. Así está. Hay un par de cositas que hay que arreglar, pero todo funciona bien y la caída del drenaje está muy bien. Todo está muy bien. La cuestión es que estoy viendo lo del drenaje y un par de cositas que hay que arreglar, pero todo está bien. La cuestión es que voy a poner esta paraguayense. Entonces mi esposa decidió que le gustaban estas como deformaciones que habían agarrado cada... Miren esto. Pero todo esto lo acabo de cortar, entonces no está seco el corte. Entonces tengo que esperar para poder colocarla aquí. Y necesito agregar agua para que el sustrato empiece a correr, como está pasando aquí. Pero todavía sé que todavía falta que el sustrato que se complete en ambas partes. Pero el resultado está así. Solo espero termino de colocar el sustrato, que las heridas se sequen de la paraguayense y ya la coloco ahí. Entonces más adelante les hago una actualización, pero en sí así es mi maceta araña. Entonces más adelante, como les digo, les hago una actualización ya cuando esté armada en su totalidad. Entonces ahorita voy a invitar a unos canales. De todos modos, quiero... Así va a estar algo así. Esta es la combinación de colores. Aquí. El gris, el blanco y el perlado de la paraguayense. Bueno, ahorita invito a unos canales. Y los canales que voy a estar invitando a este reto son Sandy Cactus y Suculentas, Como todos los días cotidianos, Mi pequeño paraíso Colombia, Mi vida entre las plantas y más, Lupita Sol, Flores y algo más, Kitchen Garden Official Channel, El Jardín de Mila, Tierra Verde 464, Cora Jardín 2911. Son 10 canales. Estos son los que voy a invitar. Como siempre digo, amigos, esto no es una obligación, así que si desean participar, pues son bienvenidos. Realmente la invitación lo hago de todo corazón. Esto pues no tiene que ser un trabajo o algo cansado, sino que veamos, vamos a reciclar, ayudamos al planeta y al final pues va a ser un adorno que lo vamos a tener en nuestro jardín. Pero como les repito, si por alguna razón no pueden, pues no hay ningún problema, amigos. Yo los invito y pues gracias a todos por el apoyo
Y de igual manera, pues gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo un nuevo contenido más adelante, amigos. Hasta luego.